habido una tendencia, yo diría casi a nivel internacional, particularmente más acentuada en América Latina, donde se ha observado que los libros de texto pues han desaparecido las demostraciones matemáticas, ¿no? Si nosotros retomamos uno de esos libros de texto que seguramente utilizaron nuestros padres o nuestros abuelos en la educación preparatoria inclusive, podríamos observar que a temprana edad ya se le invitaba al estudiante a revisar algunos procesos de prueba, desde la irracionalidad de raíz de 2, hasta el teorema de Pitágoras, que aparecía en la secundaria, la ley de senos o de cosenos, hasta cuando hablamos de preparatoria, donde inclusive habitualmente se hacían inclusive algunas pruebas sobre propiedades de los límites o sobre algunas derivadas desde su definición, etcétera. Y bueno, nos empezamos a encontrar desde hace unas décadas hacia acá que los libros de texto empiezan a tener menos de este material. Y bueno, Hilda Dava, una especialista en este campo, Nicolás Balashev también, empezaron a hacer algunos estudios de por qué estaba sucediendo este fenómeno, por qué las editoriales estaban, alguien diría, adelgazando los textos, es decir, haciéndolos más breves, quitando estos elementos. Y bueno, la primera observación que ellos identificaron es que para la gran mayoría de las editoriales, para la gran mayoría inclusive la opinión técnica de algunos profesores de matemáticas, era que las demostraciones tendían a confundir al estudiante. Y entonces, para evitar justamente esa confusión, pues, ¿qué fue lo que se hizo? Pues simplemente se quitó del texto. Evitar el trabajo pedagógico, que seguramente el reto pedagógico que esto implicaba. Y bueno, a raíz de eso, pues ha surgido un movimiento internacional donde hay una preocupación por volver a mostrar que la demostración, que la prueba matemática es uno de los aspectos fundamentales en la clase de matemáticas, y qué decirlo en la clase de matemáticas superiores, donde se vuelve algo necesario, no solamente para demostrar, para probar la validez de una fórmula, de un teorema, no solamente para demostrar si es verdad, sino más aún, sino más allá, con el hecho de poder comunicar y de poder clarificar el pensamiento matemático. Entonces, bueno, esta es una de las razones por las cuales ahora lo hemos incluido. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos entonces a comenzar a dialogar un poquito sobre los trabajos que nuestros compañeros han elaborado, que de antemano, desde luego, pues agradecemos siempre su valiosa participación. Tenemos entonces, solamente quisiera comenzar con un trabajo pendiente, no sé si nos acompaña el maestro Isaac Vázquez. Parece que no está el maestro Isaac, ¿verdad? No lo observo. Muy bien, parece que el maestro Isaac Vázquez no está. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar con tal, justamente como se llevó a cabo la discusión en el grupo, para participar. Entonces, el día de hoy tenemos una agenda que incluía la participación del maestro Pedro Isaac con la teoría de campos conceptuales y su papel en la enseñanza de las matemáticas. Posteriormente, la lectura, bueno, la revisión de la lectura, la presentación. Había 3 lecturas interesantes. Una de ellas es la demostración matemática, significado, tipos, funciones atribuidas, relevancia al conocimiento profesional de los profesores de matemáticas. Y este tema se propuso, y nos da mucho gusto por ello, el maestro Miguel Ángel Córdoba. Y no sé si esté de acuerdo, maestro Miguel Ángel Córdoba. Si gusta, comenzamos entonces con usted. Sí, me parece muy bien. Ahorita comparto pantalla. Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco. Muy amable. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
ver un momento, por favor. Claro que sí, no se preocupe, maestro. Muy bien. ¿Ya logran ver la pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, ahí tenemos un problema con la pantalla. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo seleccioné este tema, ¿no? De la demostración matemática. El significado, tipos, funciones atribuidas y relevancias en el conocimiento profesional de los profesores de matemáticas. Y viene a relación a que comentaba ahorita el doctor, la parte eh, de las demostraciones, ¿no? Cómo se va haciendo en el ámbito escolar. Bueno, dice que existen dos posiciones sobre su enseñanza, como un contenido específico o como un estándar de proceso. Bueno, esta parte es lo que se refiere el doctor, ¿no? En alguna parte, en algunos países lo pone como un tema en específico como tal, y en otras pues lo dejan como parte del proceso, que ahí se va a ir incorporando, que en algún momento dado durante el desarrollo de ciertos conceptos, pues ahí se incorpora la demostración, ¿no? Porque se utiliza tal herramienta, ¿no? O de esa manera. Sin embargo, lo que se busca con este tipo de, por ejemplo, la National Consulting Teacher Mathematics, que es una, creo que es de Estados Unidos esa, establecen, entre otras, que pues la demostración favorece en los estudiantes los procesos de razonamiento y de demostración como elementos fundamentales, que es parte del desarrollo matemático. También dice que en esta parte de la demostración matemática, pues es preferible que los docentes de matemáticas tengan un conocimiento sobre el contenido de las demostraciones. Que en un momento dado él pueda identificar por qué una demostración matemática es válida, ¿no? Y normalmente nosotros estamos, me parece, que no, bueno, en la parte del sistema educativo mexicano, normalmente estamos como un estándar de proceso. O sea, pues ahí vamos, y normalmente en la ingeniería no nos damos cuenta sobre los hombros de quién estamos parados. Y cuando luego nos mencionan y nos dicen, ¿saben qué? Nos piden y nos dicen, demuestre que tal cosa ocurre. Ahí es donde parece como que nos cayó una auditoría del SAT. Y entonces ahí es donde nosotros, pues, se da en evidencia, ¿no? De la falta del dominio a veces en la parte de las demostraciones matemáticas. Y luego pasamos a esta parte de aquí, ¿no? Donde nos surgen tres preguntas, en la cual la primera de ellas es ¿qué es una demostración matemática? ¿Cómo se procede a demostrar en matemáticas? ¿Y para qué sirven las demostraciones matemáticas? En esta parte de aquí es la que tenemos. Este artículo realmente versa sobre una investigación documental en la cual hacen la consulta de varios fuentes de información en las que se refieren como diccionarios, libros, en algunos casos son de educación matemática y diversas otras fuentes de información. Eso es a lo que se refiere este artículo que vamos a analizar. Y luego, bueno, dice, tratan de definir qué es una demostración. Y ellos parten de la parte del contexto informal, en la cual en el contexto informal, pues, establecen la demostración como comprobación o como una verificación
o por ejemplo lo relacionan también con la parte de, pues la parte como de sentimientos, ¿no? Y ese sería un término que se han encontrado de la parte informal. También el de habilidades o funcionamiento de algo, así como dicen ahí en la publicidad del metro, ¿no? Va calado, va calado. Entonces esa sería la parte informal. En la parte ya más formal, pues una demostración sería aquella que versa según o que está en base a, perdón, a ciertas proposiciones, ¿no? Que son como algunas afirmaciones que se toman como verdades o que se toman como ciertas o evidentes. Entonces, la demostración en un sentido ya más general, pues consiste en una prueba de algo en el cual se está basando en o partiendo de ciertas consideraciones que se establecen como verdades o evidentes. Y para llegar a este proceso de demostración, pues implica también otra etapa que es el razonamiento, en el cual tenemos que llegar a una conclusión. Y bueno, en esta parte de aquí también nos hablan de varias partes que en la demostración se establece como la tesis, que es aquello que se desea demostrar o llegar a comprobar. Y pues nuestros ladrillos, podríamos decir, que es aquellos con los cuales vamos a hacer la construcción. Nosotros realmente vamos a partir de esas unidades, entre comillas, no vamos a descubrir nada nuevo porque vamos a partir de lo que es relativamente ya aceptado. Y vamos a construir cosas nuevas, que a lo mejor no se han estructurado de esa manera. Y bueno, la conclusión pues es aquella en la cual se lleva un proceso de razonamiento para poder llegar a pues, determinar si es válida o no lo que se inició como la tesis de esta parte. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a ver aquí, pues aquí ya tienen diversas fuentes, ¿no? De donde tratan de sacan diversos conceptos de demostración. Unas salen fuera de lo que nosotros nos estamos. Y bueno, en esta parte de aquí aparece la demostración clásica, que son aquellas en las cuales hasta el momento, bueno, en algún momento, versaban normalmente todo lo que era las ciencias, y bueno, en esta parte dice la filosofía, y pues va muy relacionada en la parte de, por ejemplo, de la geometría, ¿no? Y en este caso los postulados de Euclides, ¿no? Donde el postulado de Euclides, pues realmente ya estructuran el conocimiento que pues estaba difuso. Una de las aportaciones que hacen los griegos en el desarrollo de las matemáticas en la humanidad es precisamente el formalizar, ¿no? El tratar de ya darle más rigor a ese conocimiento que ya estaba ahí, ¿no? En muchas civilizaciones antes de los griegos ya tenían cierto desarrollo de conocimientos en la cual pues podían haber estado empíricos, ¿no? El teorema por ejemplo, más el conocido teorema de Pitágoras, pues en algunas otras civilizaciones ya hay evidencias de que se usaba, ¿no? En Babilonia. Pero ¿cuál es el mérito que tienen los griegos? Pues que empiezan a hacer este proceso de la demostración, ¿no? Que, pues, bueno, en el postulado de Euclides ahí tenemos esa aportación por parte de él. Está pues, Diofanto con su aritmética. Y bueno, muchos de ellos, ¿no? En esta parte. Bueno, en esta parte de aquí ellos usan normalmente una frase que es
en lo cual queda demostrado, ¿no? Y ya lo establecen de esta forma. Este tipo de demostraciones, pues, viene con un reconocimiento social en el cual, pues, se da validez a ciertos argumentos o tal vez pueda ser también rechazados, ¿no? Y este también contiene un cuerpo de conocimientos, o así lo define, ¿no? El cual dice que esta parte de aquí no tiene ninguna nueva, no se pueden cambiar, ¿no? Estos son mis ladrillos de esta forma y ya, ¿no? Con eso tienes que establecer. Y entonces, en esta parte de acá también se establece bueno, aquí lo define como una proposición demostrada deductivamente, en la cual no admite una prueba deductiva para su negación. Y la claridad, pues, es de que queda realmente comprendido, ¿no? Toda esa parte. Y bueno, entonces, vamos a... Y aquí aparecen algunos tipos, ¿no? Las pruebas directas e indirectas. Pero las pruebas indirectas, pues, no son muy bien vistas. Y aquí aparece, por ejemplo, ¿no? El teorema de los 4 colores. Es algo que, si no mal recuerdo, dice que por ahí en 1800 y tantos empieza a surgir esta proposición de pues podríamos decir esta tesis, ¿no? Como lo manejan acá. Entonces, el teorema de los 4 colores dice que para colorear colorear un mapa geográfico plano sin que 2 países colindantes tengan el mismo color, basta con 4 tonos diferentes. Y eso, pues, estuvo ahí, ¿no? Y resulta que la demostración de esta hasta hace poco fue realizada, pero todavía tiene ciertas observaciones, ¿no? Veremos, porque algunos no aceptan esa demostración porque la consideran que fue algo indirecta y otros, pues, ya la consideran como resuelta. Este teorema, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Pero este teorema en sí han buscado ya tener ciertas aplicaciones y una de ellas es la programación en paralelo. Igual, ¿no? Si tienes una cierta área que se da en, por ejemplo, segmentos numéricos, en donde tienes ciertas regiones de interés y tú tienes que resolverlas sin que ¿cómo se llama? El procesador entre en conflicto porque se están actualizando nueva información. Bueno, pues esta es una parte de las aplicaciones de este teorema, ¿no? De hecho, ciertas personas ya han observado que, pues, la tecnología también ha tenido ciertos aportes, ¿no? Y va a cambiar el panorama del que estamos visualizando. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. En esta de acá, donde estamos. Demostraciones en matemáticas. La demostración matemática es una práctica social de la comunidad matemática que tiene como principal objetivo validar el conocimiento matemático adquirido por la sociedad. Pues históricamente ha ido evolucionando en la demostración matemática. Dice en esta parte de que pues este proceso de la demostración como un proceso social, pues ha ayudado a que, ¿cómo lo podríamos decir? A que ciertos fundamentos o ciertos desarrollos se han estructurado de manera errónea, ¿no? Y pues se tiene que poner al consenso de todos una comunidad. A pesar de que, bueno, dicen que la verdad no se consensa, bueno, en esta parte de acá, pues la contribución de cada uno de los elementos de la sociedad, pues va
mejorar, ¿no?, el desarrollo de esta. Y esta es parte de la demostración también, bueno, que es lo que vamos a ver más adelante, como un, una función también de la demostración, la parte social. Y bueno, esta parte de la demostración matemática, pues está regido por un sistema axiomático. En esta parte del sistema axiomático, se establece como un control riguroso con hipótesis iniciales, o en pocas palabras, hay ciertos enunciados o ciertas verdades en las cuales no se cuestionan y se mencionan como si fueran axiomas o postulados, ¿no? Por ejemplo, como el de los postulados de Euclides, ¿no? Que por ahí el quinto postulado es el que, pues, se discute mucho y luego a partir de ahí pues surgen otras geometrías. Pero bueno, este tipo de método, este sistema axiomático pues debe de constar o se forma por un idioma subyacente que no es más que una tabla de símbolos primitivos o un alfabeto, ¿no? Que podríamos decir que es la parte semiótica, que son los elementos con los cuales, o símbolos con los cuales vamos a poder representar. Y bueno, y de aquí dice que se tiene un repertorio de reglas de formación de fórmulas. Bueno, en esta parte de aquí las podríamos decir que son los postulados o ya cierto conocimiento que ya fue estructurado y depurado, y podríamos decir que estos son nuestros ladrillos con los que vamos a trabajar, que ya están definidos de cierta manera, de cierta forma, ¿no? Y bueno, en esta de aquí, las fórmulas, dice que se tienen las fórmulas primitivas en el sistema, que pues son todas el conocimiento que ya fue estructurado en axiomas o en postulados. Igualmente, pues cada uno de ellos se establecen como verdaderos. Y por último, un sistema de lógica deductiva. En este de aquí, pues hay pues una regla de inferencias en las cuales los dos primeros, o el idioma y el repertorio de reglas, pues empieza a interactuar para poder llegar nosotros a lo que en un momento dado sería nuestra demostración o nuestra conclusión. Pues es a lo que queremos en un momento, ya sea afirmar o rechazar, ¿no? Esa es la parte. Y bueno, en esta parte de aquí, pues ya prácticamente este artículo pues versa mucho en las ciertas fuentes que se establecen. Y bueno, en esta parte de aquí tenemos los términos asociados a la demostración, que es el proceso de razonamiento, el de argumentación, explicación y prueba. Cada uno de estos procesos, ahora sí, como dice, históricamente, pues van cambiando según sea el contexto de la de la sociedad. Entonces, a ver un momento, me cayó algo aquí. Bueno, una disculpa. El razonamiento dice que es un proceso en el cual vamos a empezar a estructurar, establecer relaciones con cada uno de los axiomas, de tal manera de que podamos llegar nosotros a una conclusión o a la demostración de un resultado que se anda buscando. Y en esta parte de aquí, pues se busca que se establece que esa conclusión en un momento dado pueda ser veraz, ya que
se usaron cada uno de esos postulados de una manera correcta y el razonamiento es el que nos va a dar pues el rumbo, ¿no? Para poder llegar a esta. ¿Y a qué se define este proceso? Pues a la experiencia de cada una de las personas, ¿no? Cual tenga para el manejo de la habilidad de estos postulados o del contexto donde se esté refiriendo. Y bueno, la parte de la argumentación, el autor Vega establece que, bueno, así lo vamos a decir, la palabra argumentar refiere a la forma de dar cuenta y razón de algo, alguien o ante alguien con el objetivo de lograr su comprensión y aprobación. Y por ahí, en algún momento, recuerdo que una persona que tenía una gran habilidad para argumentar, pues era René Descartes. Él tenía la habilidad de poder tener esa argumentación y dentro de su proceso de razonamiento, pues llegaba a que los demás aceptaran, la aprobación y la comprensión de todos los términos que él establecía. O sea, tenía la capacidad de poder estructurar de una manera pues, lógica y conducente, de tal manera que en todo ese proceso pues existía este otro de la comprensión, o sea, que tenía que ser claro y al último pues sus resultados pues eran aprobados, ¿no? Por sus demás pares. Entonces esa es una de las partes que se desarrolla, ¿no? Con este método o este proceso de la demostración. Y dentro de las, bueno, y bueno, dentro de las funciones de las demostraciones matemáticas está una de las funciones lógico-epistemológica, función retórica, la función heurística, y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, la epistemológica se entiende como, pues, dice que tiene una existencia matemática ideal independiente de que un agente real lo conozca. Establece la veracidad de una afirmación matemática al revelar las conexiones lógicas que garantizan la validez del enunciado. Bueno, en esta parte yo lo asocio en el sentido de que pues se construye en cada uno de los postulados, cada uno de estas partes de los axiomas, y pues a veces llega a ser un poco incomprensible esa parte. Ahora sí que muy pocos pueden llegar a tener el dominio, ¿no? De esa parte. En la parte retórica, bueno, ellos los definen como la demostración es una experiencia que permite generar una vivencia de convicción en un agente real, al posibilitar la comprensión de relaciones lógicas ideales. Bueno, en esta parte de aquí ya hay una interacción entre las personas. Dice que en esta parte de acá, si no mal recuerdo, que ya hay cierto dominio o ya hay cierto proceso, bueno, cierto dominio, pero no necesariamente el hecho de que ya se tenga ese dominio, podríamos decir que llegue a una solución correcta. Y bueno, en la función heurística, pues esa es la parte en la que se induce, ¿no?, al conocimiento matemático, es la parte donde pues está relacionada al proceso del razonamiento, para poder ya establecer ciertas estructuras o ciertos procesos cognitivos, ¿no?, para poder ver alguna relación donde normalmente luego no se alcanza a ver. Entonces, también en esta parte de aquí nos dice que una de las funciones de las demostraciones matemáticas no es tanto demostrar un hecho A, por ejemplo, sino
ver cuál es la relación que hay entre B con A, ¿no? En algún momento dado esto, ¿cómo lo podemos establecer? Pues con la estructura, ¿no? De cómo vamos argumentando, cómo vamos estructurando cada una de estas, o el proceso, cómo nos, ahora sí con el razonamiento, el proceso de razonamiento, cómo vamos a ir estructurando, ¿no? Cada uno para poder relacionar, pues, los axiomas, los postulados con nuestra tesis y llegar a ver que, pues, realmente hay una veracidad. Y bueno, en esta parte de acá, les dice que las demostraciones matemáticas deben de tener también varias funciones y una de ellas es la verificación, una de las etapas es la verificación y en ella es pues tratar de garantizar pues la validez de cada una de estas afirmaciones, ¿no?, que se están estableciendo. Y lo vemos en el contexto histórico, ¿no?, de que en un momento dado pues ciertos conocimientos no se cometieron o los procesos de demostración no eran de todo rigurosos, ¿no? O no estaban muy bien definidos en el contexto histórico, ¿no? Y por ahí empezaron a salir ciertos fenómenos sociales, ¿no? Entonces, la verificación, pues tenemos que tener esa parte de garantizar la validez, ¿no? Y luego viene la explicación. En la explicación, pues, se deben de dar las razones o cuáles son los conceptos o axiomas en las cuales están basadas, ahora sí qué postulados, qué axiomas estamos utilizando o como base para poder hacer esta afirmación, ¿no? Entonces, en esta es otro de los procesos o una de las funciones de la demostración, ¿no? Y eso es más hacia la parte de una función social, ¿no? Como una sociedad que dice que está regulando su conocimiento. Y bueno, después viene la sistematización. Y en esta parte de aquí, pues, es establecer ya un sistema o ciertas reglas o un orden de varios resultados en un sistema deductivo de axiomas, ¿no? Que es algo que, volvemos a repetir, es una de las contribuciones que hacen los griegos, ¿no? Al tratar de ya de formalizar, de sistematizar ese conocimiento que ya en otras civilizaciones ya tenían depurado, pero no estaba muy formalizado, ¿no? Y otra de las funciones, pues, es el descubrimiento. El sistema axiomático dice que no va a aceptar cosas nuevas, que ya eso es lo que hay. Sin embargo, nosotros podemos llegar con ese tipo de sistemas, podemos nosotros llegar a descubrir nuevas, ¿no? Nuevas relaciones, por ejemplo, de cómo podemos relacionar ciertas tesis o ciertas hipótesis con otras, ¿no? Y es lo que se dice, ¿no? No es tanto demostrar el hecho A, sino cuál es la relación que tiene B con A. Y en la otra de las partes, pues es la comunicación, ¿no? El dar a conocer o como normalmente lo denominan en este ámbito, una divulgación de los resultados a los cuales uno pues llega, ¿no? Y eso ya es más a la parte, eso ahora sí es un contenido todavía más amplio en la parte pues, social, ¿no? Porque no nada más es hacia tu comunidad científica, sino también a veces va relacionada a otro tipo de públicos que tal vez no tienen cierto dominio, ¿no?, sobre ese tema. Y ahí es donde también es un reto, ¿no?, para pues, el científico o el matemático, ¿no?, pues tratar de que esos conceptos sean del todo claros, ¿no? O que pueda una otra persona poderlos asociar a su vida diaria. Y eso pues es un reto. Entonces esa sería una de las partes en grandes rasgos de lo que podemos hablar de pues la demostración matemática. Por mi parte sería todo.
Muchísimas gracias, maestro Miguel, muy agradecido por su participación. Creo que es interesante y además es un tema, debo decirlo, seguramente usted